Buenas a todos. En esta ocasión vamos a retomar los videos de solución de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Piura. Esta vez vamos con el examen del área de letras de este 2024, ¿no? Que se tomó en este primer examen. Vamos con la parte de geometría. Empezamos con la pregunta 66, donde nos dicen que tenemos un punto O que divide una recta en dos semirrectas. Por lo tanto, lo que tenemos es esto, un punto O en una recta y la divide en dos semirrectas. Sobre una de ellas están los puntos A y B, y sobre la otra semirrecta, están los puntos C y D. ¿Cuál de las afirmaciones que nos dan es la correcta? Nos dicen el segmento CD contiene O, eso es falso. BD no contiene O, eso es falso porque sí lo contiene. AC no contiene O, falso porque sí lo contiene. AD no contiene O, es falso porque sí lo contiene. Y finalmente, AB no contiene O y eso es verdadero. Así que la respuesta aquí es D. Ahora nos dicen lo siguiente. Se sabe que la medida del ángulo BAC es igual a 53 grados en un triángulo ABC y DS mide 90 grados en un triángulo CED, donde E pertenece a la prolongación de AC y D es un punto exterior relativo al lado BC. Vamos a empezar con el triángulo ABC. De aquí, el ángulo A es de 53 grados. Luego se va a dibujar otro triángulo prolongando AC. Así que haremos eso. Prolongamos el AC y ahora vamos a tener otro triángulo donde el ángulo E es recto y el ángulo D es exterior al primer triángulo y relativo al lado BC, es decir, de este lado. Con eso ya tenemos la figura principal sobre la que vamos a trabajar. Luego nos dicen que debemos calcular AC, este segmento, este lado. Si se sabe que, y nos dan ya datos para ir poniendo. Los lados BC y CD miden lo mismo, son congruentes. Y la medida del ángulo BCD, que es este ángulo que está aquí, es igual a la medida del ángulo BAC. Es decir, también vale 53. Ahora, esos son los datos que nos dan en el problema y debemos encontrar la medida de AC. Ya nos dan elementos congruentes de la misma medida, por lo tanto podemos buscar eso, que tengamos figuras congruentes. Además, como tenemos un ángulo de 53 grados, que es un ángulo de un triángulo rectángulo notable, podemos generar ese triángulo notable trazando una altura desde C al lado AB. Con eso tendríamos el segmento CF perpendicular a AB. Y colocamos los datos que podemos colocar en el triángulo que conocemos, que es el de 53 y 37. Por lo tanto, diremos que los lados serán 3K, 4K y 5K. Al final, debemos calcular el valor de 5K. Como no tenemos más datos, podemos generar o representar los ángulos que nos faltan aquí en este triángulo rectángulo. Diremos que el ángulo en B es alfa y el ángulo aquí, BCF, es tita. Pero si observamos aquí en esta parte, en el punto C, tenemos 37 grados y 53 grados, que son complementarios, suman 90. Si ya tengo aquí tita, entonces el ángulo que me falta va a ser alfa, porque por este triángulo sabemos que alfa más tita más 90 es 180. Ya tengo aquí 90, ya tengo aquí tita, por lo tanto me falta alfa. Con esto ya me da para reconocer que los triángulos BFC y CED son congruentes. Ambos son de 90, son triángulos rectángulos y además los ángulos son alfa y por lo tanto el otro ángulo agudo será tita. Como tienen la hipotenusa en común, con eso me basta ya para decir que son congruentes. Es decir, BFC es congruente con CDE. Los coloreo para trabajarlos. Y ahora diré, ¿quién es el lado opuesto a alfa? Mide 20 unidades. Eso quiere decir que el lado opuesto a alfa aquí también medirá 20 y eso es 4K. Y con eso ya resuelvo el problema. Si 20 es 4K, K vale 5. Y el segmento que estoy buscando es AC, que mide 5K. Por lo tanto, será
5 por 5, 25. Ahora tenemos otro problema verbal que debemos transformar en un problema gráfico. Nos dicen en un trapecio rectángulo PERU y ya nos dan una serie de elementos que debemos ir agregando a la representación que vamos a hacer. Y aquí sí quería decirles algo. Yo intenté primero hacer la figura, hacer el trapecio rectángulo en sentido horario, ¿no? Como normalmente lo hago. Sin embargo, me salió así, PERU, y al dibujar los diferentes elementos que me iban mencionando, la figura se me fue complicando un poco. Y al tratar de buscar alguna relación, prolongar algo, se me complicó bastante. Es posible que se resuelva así, yo creo que sí debe haber una manera. Sin embargo, intenté de otra forma, no en este sentido PERU, sino en sentido contrario. Así que empecé de la siguiente manera. Esta figura la dejo aquí, pero ya no será parte realmente de la solución del problema. Vamos a decir, tenemos un trapecio rectángulo PERU, ¿no? Ya en el sentido antihorario. PERU. Y tenemos que los ángulos EPU y PER son de 90 grados. Aquí está. Se ubica el punto A en RU, de tal manera que RA es igual a AU, es decir que ese punto A es punto medio. Ya lo tenemos aquí. Luego se prolongan EP y RU. EP y RU se prolongan hasta L. De tal manera que las distancias de L y E, estos dos puntos, las distancias desde estos dos puntos a AP, así que tenemos que dibujar AP. Y lo dibujamos. Este AP es el que vamos a utilizar. Las distancias de L y E a P suman 24, ¿no? Entonces, aquí trazaremos unas líneas perpendiculares que son las distancias a esta línea P, que tiene que prolongarse para que desde L podamos representar su distancia, que es perpendicular a esta línea. Y bueno, luego nos dicen que también los ángulos ELA, o sea, el ángulo que pondremos aquí, es congruente con el ángulo APU, el que pondremos aquí, y AER, o sea, por eso es que está esta línea aquí. Dibujaremos esos datos. Entonces, dibujamos los ángulos, les ponemos que son el ángulo tita, y también dibujamos las distancias desde L a AP y E a AP, ¿no? Que como les he dicho, son las líneas, la medida de las líneas perpendiculares desde esos puntos hasta el segmento AP o su prolongación. Listo. Como nos dicen que suman 24, yo le llamaré a una A y a la otra B y diré que A más B es 24. Y debemos calcular la medida de LA, o sea, desde aquí L hasta aquí, todo este segmento LA. Bien, como ven, la figura resulta diferente. Y bueno, siguiendo con esta figura es que logré resolverlo. Como nosotros, más o menos como en el caso anterior, que teníamos triángulos y buscábamos congruencia, aquí también vamos a intentar lo mismo porque tenemos los mismos ángulos. Tenemos tita, tita y tita. Y si colocamos otros ángulos, seguramente podemos ir encontrando o triángulos semejantes o triángulos congruentes. Vamos a trabajar con el mismo AP. Y esta vez lo vamos a prolongar hacia el otro lado para ver si encontramos algún triángulo que nos pueda ayudar. Y entonces hacemos eso. Prolongamos a P hasta el punto B, que es donde coincide con la prolongación de ER. Y aquí, como se trata de un trapecio, tenemos que como PU y ER o EB son paralelos, podemos decir que aquí también en B habrá un ángulo tita. Y eso lo ubicamos. Y ahora, en principio, tenemos el ángulo PUA y ARB, que serían semejantes, ¿no? Porque tenemos tita y este ángulo que aquí es opuesto por el vértice común a ambos. Por lo tanto, el ángulo obtuso aquí también va a ser el mismo. Pero además de tener los mismos ángulos, también tienen un lado en común, o sea, congruente. Por lo tanto, diremos que más allá de ser semejantes, también son congruentes.
Así que el triángulo PUA es congruente con ARB. ¿No? Lo pintamos aquí un poco de amarillo. Y entonces ya podemos ir sacando algunas conclusiones más. Podemos decir que PA va a medir lo mismo que AB. Y también PU va a medir lo mismo que RB. Podemos decir también que aquí se ha formado en el triángulo PEB un triángulo rectángulo y como PA mide lo mismo que AB, esta línea EA es una mediana. Y como se trata de un triángulo rectángulo, entonces es la mediana relativa a la hipotenusa que será congruente a estas dos líneas que están aquí. O sea, PA, que ya es congruente con AB, también será congruente con AE. Y señalamos estos tres segmentos que miden lo mismo. Ahora observamos los triángulos LCP y PEB. Ambos son triángulos rectángulos y como tienen un ángulo en común, además del ángulo recto, que está aquí opuestos por el vértice, vamos a decir, igual que en el caso anterior, que en principio son semejantes. Esos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, tenemos 90 grados, tenemos este ángulo que es opuesto por el vértice con el otro. Por lo tanto, este ángulo de aquí, CLP, va a medir θ. Entonces vamos consiguiendo más elementos congruentes dentro de todas las figuras que tenemos. Listo. Ahora, seguimos analizando. Como tenemos en este triángulo EAB, θ y θ, es un triángulo isósceles, este ángulo exterior va a ser 2θ, ¿no? Lo anotamos porque nos puede servir más adelante. Bueno, de hecho sí nos va a servir más adelante. Luego podemos generar más ángulos. Aquí tenemos un ángulo recto. Así que podríamos también generar aquí una línea perpendicular para encontrar también más datos. Al ubicar esta línea perpendicular, que sería la altura de este triángulo, vamos a obtener que estos dos triángulos LCP y LDP son congruentes. Ambos son rectángulos, ¿sí? Tienen el ángulo θ, por lo tanto aquí estos dos ángulos también serán congruentes y como comparten la hipotenusa, ya es suficiente información para considerar que son congruentes. Podemos luego colocar aquí el ángulo DPU, como es una altura trazada en un triángulo rectángulo, el ángulo DPU va a ser igual a θ también. Así que allí tenemos este ángulo de aquí. Y como LCP y LDP son congruentes, entonces tenemos aquí que aquí si mide A, LD también va a medir A. Y eso ya es parte de lo que estamos buscando, porque LA es lo que me están pidiendo. Ya tengo una parte, que es A. Seguimos observando la figura y descubrimos que aquí tengo 2θ y aquí también tengo 2θ, que lo había sacado como ángulo externo de estos dos interiores. Luego tenemos que esta hipotenusa en este triángulo rectángulo también es congruente con esta hipotenusa de este triángulo rectángulo. Así que tenemos otro par de triángulos congruentes que sería DPA y AFE. Son congruentes. Y si son congruentes, las medidas de sus lados son las mismas. Y yo tengo que el lado opuesto a 2θ es B. Así que aquí el lado opuesto a 2θ, que es DA, también medirá B. Y con eso ya resolví el problema porque me pedían LA y LA es igual a LD más DA y LD más DA es A más B. Por lo tanto, la respuesta es 24. Nuevamente tenemos un problema verbal, así que vamos a ver cómo lo resolvemos. Nos dicen en un pentágono regular o L, E y G. Entonces tenemos este pentágono aquí. Sobre el lado LE, sobre este lado, se construye interiormente al polígono el triángulo equilátero LES. Así que lo dibujamos. Y bueno, todos sus ángulos interiores medirán 60 grados y los lados también serán congruentes. Además, bueno, nos dicen que Q es el centro del polígono.
Sí, podríamos ubicarlo, pero en realidad no afecta el problema. Nos piden calcular la medida del ángulo SEI. Así que para ello lo que vamos a hacer es calcular el ángulo interior del pentágono regular. Entonces, con la fórmula del ángulo interior, nosotros reemplazamos n vale 5 y tendríamos que el ángulo interior es 180 por 5 menos 2 sobre 5. Resolvemos y nos sale que el ángulo interior es 108. Lo representamos también en la figura y como nos piden SEI, lo que queremos es la diferencia entre 108 y 60 y esa es 48 grados. Como problema final tenemos un problema de áreas. Tenemos que calcular el área del triángulo ABC, cuyos vértices en el plano cartesiano son 10, 5, 3, 2 y 6 menos 5. Bien, como vamos a dibujar en el plano cartesiano, tenemos al menos dos alternativas para resolver. Analizando la figura y aplicando una fórmula directa para estos casos. Vamos a hacerlo de ambas maneras. Primero, vamos a representar gráficamente, según los datos que me dan. Tenemos un plano cartesiano, tenemos el punto A 10,5, el punto B 3,2 y el punto C 6 menos 5. Lo que hacemos entonces es dibujar el triángulo cuya área queremos calcular. Ese es. Aquí lo que podemos hacer, si es que no sabemos la fórmula específica en estos casos, es ubicar a este triángulo dentro de un rectángulo, de tal manera que todos sus puntos, los tres puntos del triángulo, correspondan al borde del rectángulo, ¿no? De la siguiente manera. Tenemos ahí el rectángulo. Y lo que vamos a hacer es, a partir del área del rectángulo, del área total, que es un rectángulo cuya área podemos calcular con los datos que tenemos, le vamos quitando estas tres áreas que están alrededor del área triangular que sí queremos. Y al quitarle todas esas partes que no queremos, nos quedará el área buscada. Bien, vamos a entonces colocar las medidas de cada lado de cada triángulo rectángulo que observamos. Aquí podemos decir que en principio desde menos 5 hasta 5 hay 10 unidades y horizontalmente desde 3 hasta 10 hay 7 unidades. Ahora, estos pequeños segmentos también los podemos sacar. Como tenemos que de este es x3 y aquí es x6, la medida de este lado es 3. Y como todo es 7, la medida de este lado es 4. O de x6 hasta x10, esa medida es 4. Verticalmente tenemos desde menos 5 a 2 son 7 unidades y de 2 a 5 van a ser 3 unidades. Ya tenemos los datos. El área a ser entonces igual a el área del rectángulo, que es 7 por 10, menos, vamos a juntar todas las demás áreas. El área de aquí, inferior izquierda, será 7 por 3 sobre 2. El área superior será 3 por 7 sobre 2. Y el área que está inferior derecha será 4 por 10 sobre 2. Y resolvemos. Tendríamos 10,5, 10,5 y 20, que al sumarse nos da 41 unidades de área. El área total, que es 70, menos las áreas que no queremos, que equivalen a 41, nos da el área final. Y esta es de 29 unidades cuadradas. Con eso ya resolvimos el problema. Pero ahora, esta situación también se puede resolver directamente con una fórmula, que es la de la fórmula del área y el cálculo del determinante que forman los vértices de este triángulo. Procedemos así. El área será un medio del determinante de una matriz de 2 por 4. Aquí colocaremos los tres puntos, 10,5, 3,2 y 6 menos 5. Y para completar nuestra matriz, colocamos el primer punto, ¿sabes? Que sería 16. Luego calcularemos el determinante multiplicando en diagonal. Y entonces tendremos que el área será un medio por, y empezamos, 5 por 3, 10 por 2, 3 por menos 5, 6 por 5, que se van a sumar y se van a restar de los productos en el sentido contrario. O sea,
5 por 3, 2 por 6 y menos 5 por 10. Ahora sí resolvemos cada paréntesis. En el primer paréntesis tendremos 20 menos 15 más 30 y en el segundo 15 más 12 menos 50. Resolvemos y nos quedará un medio de, a ver, nos quedará un medio de 35 más 23, lo que será un medio de 58 y el resultado es 29, igual que nos había quedado aquí arriba. Con esto ya resolvimos con más de un método este problema y bueno, ya están todos los problemas de la parte de geometría de este examen de letras. Hasta la próxima.